Hola, buenas noches. Disculpen el inconveniente. Hubo problemas en el edificio con fluido eléctrico. Los técnicos tardaron en llegar. Voy a tratar de coordinar a ver cómo podemos recuperar estas horas de clase que se han perdido para que ustedes puedan realizar lo que es el proceso de continuidad de los temas. ¿Ok? Tal vez coordinamos en la próxima clase cuando esté en la mayoría de los chicos de los grupos presentes. ¿Ok? Ok, profe, si no, en todo caso puede enviar un mensaje por el WhatsApp del grupo avisando para que los chicos ingresen. Porque a mí la Ok, verdad me botó a la sala, pero he vuelto a intentar y ya logré entrar. ok, gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, he enviado un mensaje al grupo para poder coordinar de repente lo que nos falta de la hora. ¿Sí? A Sí, ver, una hora hemos disculpen chicos perdido, porque ¿verdad? el inconveniente, sí, más bien mientras van ingresando vamos a retomar lo que es el tema del día de hoy. ¿Sí? Sí, Mientras está se van bien. uniendo lo que es la clase. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Bien, el punto que nos tocaba es botiquín de primeros auxilios. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta nosotros que dentro de lo que es todo el proceso en sí del desarrollo, tenemos dentro de los primeros auxilios algo importante que detallar, ¿no? Lo que corresponde al botiquín de primeros auxilios, todos tenemos en casa un botiquín y si no lo tenemos deberíamos implementarlo. Incluso en las próximas clases vamos a hablar sobre lo que es la mochila, ¿no? De emergencia, que también tenemos que tener en cuenta frente a lo que son posibles desastres o emergencias que obviamente no estamos libres y que
hemos visto en muchas ocasiones que se pueden dar, ¿no? Les estoy dejando en la plataforma lo que es ya los PPTs. Les he dejado lo que es un video para lo que es proceso de crítica, para que ustedes puedan ir viendo en el video cuál es el pensar que ustedes tienen. Les voy a dejar justamente toda esta semana para que puedan realizar lo que es ese trabajo, ¿sí? Está dentro de lo que es la plataforma. Si le añaden de repente algunas bases a lo que es la crítica, ya sea constructiva o no, que tienen con respecto al video que les he dejado, lo dejan nada más como parte del link y yo les voy a estar considerando dentro de lo que es la nota de la plataforma. ¿Ok? Muy bien. Doctor, disculpe, Dígame. ¿en qué parte dice enviado? En la plataforma está. ¿En qué parte está lo que acaba de decir? O sea, ¿en qué enviado eso? A ver. Voy a tener que salir de acá. Ya, en la plataforma, por ejemplo, ustedes en la sesión 1 tienen lo que es taller de primeros auxilios, ¿verdad? Dentro de lo que es foro de debate, ustedes le hacen un clic y les va a llegar lo que es en bioseguridad, un video. Ven el video y ustedes van a realizar una crítica de lo que es el video, obviamente con respecto a lo que es bioseguridad, el tema que vamos a tratar también el día de hoy, y lo anotan dentro de lo que es la plataforma. ¿Okay? Para que ustedes puedan, y yo voy a ir observando lo que son los comentarios que ustedes van a ir haciendo, y de acuerdo a ello yo voy a ir viendo si es que son asertibles, no son asertibles, si tienen, por ejemplo, las características, no se le ponen una base, ya sea de algún tipo de libro, comentario que ustedes hayan obtenido como parte de base, ¿no? De lo que es el video, ¿no? De repente por ahí vamos a poder observar el contexto de lo que ustedes me están mencionando, ¿no? Si tienen alguna bibliografía que sustente lo que están mencionando, ¿no? Eso lo encuentran dentro de lo que es la plataforma, ¿sí? En foro de debate. También van a tener en cuenta lo que es el material. Ahí están los PPTs que les acabo, que ya les he subido, ¿sí? Ahí están los PPTs. ¿Okay? Cuando ustedes deseen pueden verlo también. Incluso los videos también están dentro de lo que es la plataforma de las clases que se ha estado realizando. ¿Okay? Bien, vamos a continuar acá. Entonces, tenemos lo siguiente. Dentro de lo que es botiquín de primeros auxilios, nosotros vamos a tener importancia dentro de los materiales que nosotros podamos utilizar. Tener en cuenta siempre que el botiquín tiene que estar en un lugar bastante accesible. Dentro de las recomendaciones, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener en cuenta la ubicación. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen lo que es botiquín en casa? ¿Tienen botiquín en casa? Sí, profesor. Sí, ¿Dónde doctor. ¿Dónde lo tienen ubicado el botiquín? Bueno, yo lo tengo guardado, pero casi así en un lugar donde lo puedo encontrar, pues no rápido, se me hace más fácil de ubicar. Porque normalmente, y la mayoría creo que muchas veces, incluso a mí me ha pasado, luego lo tenemos en el baño, ¿no? Pero incluso dentro de unas indicaciones que nos da lo que es el MINSA dentro de las normas técnicas, por el proceso de la humedad, por el proceso de la temperatura, muchas veces hay ciertos materiales que tenemos en el botiquín y que no deberían estar ahí. Entonces, en algunas ocasiones lo ponen en la cocina, ¿no? Pero también la temperatura lo tienen a deteriorar algunos tipos de materiales que tenemos dentro de lo que es el botiquín, ¿no? Tratar de ubicarlo muchas veces, incluso lo que hacen es una pequeña maleta, ¿no? Como un neceser, ¿no? Y lo ubican en un lugar que sea fresco, que sea al alcance de todos
evitando siempre lo que es el alcance de los niños, ¿no? No debe tener llave, porque supuestamente el botiquín es un material de emergencia, ¿no? Un material de emergencia. Entonces, debemos de tener en cuenta dónde poder ubicarlo, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, lo que es el alcohol, ¿no? Tenemos el agua oxigenada que ya no se utiliza mucho, ¿no? Más que todo se utiliza lo que es el yodo povidona o Jovisol, que se menciona, ¿no? Para lo que es la curación de las heridas, ¿no? Las benditas que sí se utiliza bastante gasas, guantes, tijeras, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, dentro de lo que es el botiquín, para ustedes, ¿cuál será mejor? ¿El alcohol de 70 o el alcohol de 96 grados? ¿Cuál creen que sea mejor? Profesor, el alcohol de 70 porque demora en evaporarse. Es mejor el alcohol de 70. Ya, muy bien. ¿Quién me dice lo contrario a su compañera? Pero el alcohol de 90, al ser más puro, es más, se tiene más eficacia en la desinfección. Ah, por la concentración, ¿verdad? A ver, ¿quién hace el desempate? Y ahí les explico por qué. Porque todos tenemos alcohol en la casa. Algunos tienen 96, otros tienen 70. Y de repente cuando compramos ni siquiera nos percatamos de cuántos grados es, pero es importante. A ver, les explico. Está muy bien lo que dijo su compañera. El alcohol de 70 es mejor que el de 96 y lo mencionó muy bien, ¿no? Porque se evapora más lentamente. Les digo esto. Normalmente el alcohol de 70 grados es un alcohol de 96, incluso hasta 100, pero combinado con agua destilada. Entonces, ¿cuál es el efecto de que el alcohol, por ejemplo, tenga su mejor acción cuando se evapora más lentamente? Como muy bien lo dijo su compañera. ¿Y quién hace y quién lo ayuda a hacer esta acción? El agua destilada con el cual está combinado. Ahora, obviamente que el alcohol, mientras más tiempo se encuentra en una superficie, estamos hablando siquiera de un promedio de 2 minutos, elimina mayor cantidad de bacterias, ¿no? Virus e incluso algunas esporas. Sin embargo, tenemos que también que tener en cuenta que el agua destilada tiene otro efecto. Denaturaliza la capa de proteínas que tienen las bacterias, que es como una protección. Y al denaturalizarla, ¿qué hace el alcohol? Penetra en la bacteria y la elimina fácilmente. Entonces, nosotros cuando vayamos a comparar lo que es el alcohol, cerciorémonos que sea de 70 grados, ¿no? Profesor, y de repente hay de 60 a 65, también no hay ningún inconveniente porque están dentro de lo que es el margen. El alcohol de 96 sí se evapora más rápidamente por lo que prácticamente es puro, ¿no? Incluso, ¿qué se hace para poder mejorar el alcohol de 70? Utilizan yodo. De repente van a escuchar, si en algún momento han ido por el hospital o en algunos tópicos, alcohol yodado. Claro, porque es alcohol y le vierten yodo. Es decir, es alcohol yodado al 10%. Que a este alcohol de 70 grados, por ejemplo, 90 mililitros, le echan 10 mililitros de yodo, ya tienen su alcohol yodado. Y el efecto es mucho mejor todavía que el alcohol de 70 grados. Ojo, nunca echen alcohol a las heridas. El alcohol básicamente es una superficie, sí, se puede utilizar sobre la piel, pero no sobre heridas abiertas o mucosas, porque puede retrasar el proceso de cicatrización. Ahora, si ustedes me dicen, doctor, ¿y el yodo povidona? El yodo povidona viene en solución y espuma. Es muy bueno para limpiar las heridas, ¿no? Muy bueno para limpiar las heridas. Agua oxigenada casi ya no se utiliza. Acetil rojo, de repente por ahí me dicen algunos, ¿no? No sé si conocen o han visto el acetil rojo, que incluso lo utilizaban bastante para la cicatrización de las heridas. Es muy bueno. Pero si ustedes se dan cuenta, en el hospital casi mucho no lo utilizamos o no se utiliza. ¿Por qué? Porque tiñe la zona, enrojece la zona. ¿Y qué es lo que no nos permite? Observar si esa herida ha ingresado en un proceso de infección. ¿Cómo yo me doy cuenta que esa herida está en proceso de infección?
porque los bordes de la herida están enrojecidos. Y si yo le vierto acetil rojo, no me va a permitir observar si la herida está infectándose o está iniciando una infección, ¿no? Entonces, importante, alcohol 70 grados. Si quiero utilizar para las heridas, puedo utilizar lo que es iodopovidona, ya sea solución o espuma, ¿no? Puedo guardar también lo que es, aparte, un frasco de cloruro de sodio para poder lavar las heridas, ¿no? O de repente por ahí un frasco bien limpio con agua hervida, pero eso sí, el problema del agua hervida es que solamente les dura 24 horas. No es lo mismo que el cloruro de sodio. Tienen las vendas de diferentes tamaños, esparadrapo, ¿no? De repente por ahí algunos medicamentos, sobre todo cuando hay mujeres en casa, ¿no? Por el proceso de repente de los cólicos menstruales, utilizan ibuprofeno, Ponstan o naproxeno. Esos son los nombres comerciales que normalmente utilizan, ¿no? De repente por ahí, si hay niños pequeños, gaseovet en gotas, ¿no? Descongestionantes, pero eso sí, lo tiene que manejar una persona adulta, ya sea mamá, papá o hermanos mayores, y que tengan al menos conocimientos básicos de para qué sirve cada uno de los medicamentos, ¿no? Eso es importante. En el botiquín se encuentran los elementos indispensables para dar atención satisfactoria a las víctimas de un accidente o enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar las vidas. Claro, por ejemplo, ustedes tienen una persona que ha sufrido un accidente, un corte a nivel de lo que es de repente el brazo. Imagínense un paciente, una persona, un familiar que está en casa y que por ese motivo un accidente de repente con el cuchillo se corta a nivel del brazo y empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar en el botiquín? ¿Qué es lo que deberemos utilizar en el botiquín? ¿Qué me dicen? El yodo, el esparadrapo para limpiar la herida, el alcohol, yodo. Pero está sangrando, sangrando, sangrando. ¿Qué hacen? El agua destilada también. Ya. Doctor, puede Pero ser sigue sangrando. buscar una gasa o algo para hacer presión y evitar que sea sangrado demasiado profundo, no sé, buscar algo para hacerle Exacto. presión. Exacto. Lo primero que ustedes ven cuando ven una herida que está sangrando profusamente, inmediatamente hacer presión. Si tienen gas a la mano, con gas a la mano que es estéril, si no, con cualquier otro tipo de trapo, lo más limpio que sea posible. Y realizar la presión. Con la presión, ustedes ya están ayudando bastante al paciente. Detienen el sangrado, detienen la hemorragia, y si es posible, con eso ya están dando los primeros auxilios. ¿Qué es lo que tienen que hacer seguidamente? Si es un sangrado tan profuso, no lo van a poder atender ustedes en casa, porque ya requiere de material y de personal, por ejemplo, que sea en emergencia o en urgencias o hospitales. Entonces, lo primero que pueden hacer es directamente trasladarlo, continuando presionando lo que es la herida, ¿no? Para que le puedan brindar lo que es la atención del caso, ¿no? Ya es el siguiente nivel, ¿no? Nosotros podemos realizar en primeros auxilios el primer nivel de atención, directamente. Evitar que se nos complique ya sea el familiar o el paciente. Y directamente lo llevamos a un establecimiento de salud para que le puedan brindar la atención ya del siguiente nivel. ¿Qué quiere decir? Es posible que necesite suturas. Si es un vaso de gran calibre, van a tener que suturar ese vaso para evitar que siga sangrando, ¿no? Entonces está muy bien. Lo primero que hacemos frente a una hemorragia, presionamos completamente hasta que nosotros podamos llegar a un establecimiento y le den las atenciones del siguiente nivel. Entonces, tenemos eso. Ahora, si ustedes ven de repente que es una herida pequeña, un corte de repente con el cuchillo que muchas veces tenemos al momento de cocinar, entonces ahí sí viene lo que su compañera mencionó. Podemos utilizar lo que es el iodopovidona, agua estéril o el cloruro de sodio, lavar bien la herida. Si sangra un poquito, presionarlo, ¿no? Y de repente le colocamos su gasita encima o una curita, ¿no? Una vez que se detiene lo que es el sangrado. Torniquete en casos muy extremos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver cuando hagamos hemorragias. El botiquín de primeros auxilios debe estar en todo sitio donde haya concentración de personas, ¿no? Ya sea un establecimiento, ya sea una tienda, ya sea un vehículo, ¿no? En la casa, por ejemplo, en las zonas más accesibles para las personas adultas.
Su contenido cambia de acuerdo a las necesidades, obviamente. Por ejemplo, tengo un paciente diabético en casa, ¿no? De repente le controlan su glucosa, si está con 400. Entonces, las personas que tienen familiares diabéticos saben muchas veces incluso tratarse ellos mejores que personas de salud. Entonces, utilizan su insulina. Pero una persona, por ejemplo, que no tengo de repente un familiar que sea diabético, no necesito la insulina en mi botiquín. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y por eso nos dice, cambia de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos en casa, ¿no? De repente por ahí en mi casa, todos somos varones, pero tengo Ponstan. ¿Habrá caso? No habría caso, ¿no? No habría caso. Pero de repente por ahí la mayoría son mujeres, o casi todos son mujeres. Entonces sí van a tener que utilizar lo que son medicamentos para los dolores y los cólicos, ¿no? Entonces, vaga redundancia, ¿no? El proceso del que nosotros podamos tener en cuenta qué utilizar va a depender de lo que nosotros necesitemos en casa y de los integrantes que viven en esa casa, ¿no? Si es de repente, por ejemplo, en un establecimiento de salud, si es de repente en una tienda, si es en un auto, son diferentes situaciones, ¿no? Los elementos esenciales de un botiquín primeros auxilios se clasifican así: antisépticos, material de curación, instrumental y elementos adicionales y medicamentos. Y ya lo hemos estado repitiendo, ¿no? Los antisépticos pueden utilizar el alcohol 70 grados, que solamente sobre la piel, ojo. Pueden utilizar el yodo povidona, ¿no? O Llovizol de repente por ahí, para poder lavar las heridas. Un cloruro de sodio, no necesario que tenga uno de 1 litro, pueden utilizar uno de 500 que es más pequeño, ¿no? E incluso hay de 100 también, ¿no? Para poder lavar las heridas inmediatamente, ¿no? Agua oxigenada, como les digo, casi no se utiliza, en algunos casos todavía lo mantienen. ¿Por qué? Porque detallan bastante el limpiar las heridas con lo que es el agua oxigenada, pero ya la función la está cubriendo el yodo povidona. Ahora, hay una creencia, ¿no? Le vierto agua oxigenada en la herida y está saliendo burbujitas porque está bastante contaminado. ¿Han escuchado alguna vez eso? De Sí. repente. ¿Y será cierto o no será cierto? ¿Qué creen ustedes? Mi mami dice eso. Lo que pasa es lo siguiente. El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que así también se llama de manera química, es una solución que reacciona frente a las proteínas, eliminando oxígeno. Doctor, ¿cómo así? Cuando yo vierto, por ejemplo, agua oxigenada sobre una herida y tiene sangre, la sangre tiene proteínas dentro de sus componentes. La mucosa tiene proteínas dentro de sus componentes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo vierto agua oxigenada, va a empezar a salir bastante espuma. ¿Por qué? Porque está liberando oxígeno. Esa es la reacción química. Está liberando oxígeno. Entonces, es por ese motivo que sale la espuma, ¿no? Puede estar contaminada, no puede estar contaminada la herida, pero igual sale espuma. E incluso en el hospital utilizábamos el agua oxigenada para poder determinar si es que ciertas secreciones de los pacientes tenían sangre, porque reacciona frente a las proteínas de la sangre. Por ejemplo, habían pacientes, no sé, que vomitaban. Era un vómito oscuro. Entonces, quiero saber, por ejemplo, si ese vómito tiene sangre. Entonces le vertían un poco de agua oxigenada y empezaba a burbujear, ¿no? ¿Por qué? Porque reaccionaban frente a las proteínas de la sangre, ¿no? Bueno, y eso de acuerdo a la patología de enfermedades de los pacientes en el hospital, ¿no? Pero como les digo, ¿no? O sea, esa es la Doctor, yo quiero reacción que hacer tiene, ¿no? una Una reacción pregunta. química. Dígame, Sí, ¿le escucho? bueno, este caso es algo muy personal, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una vez una herida que me corté así en la mano y ya tenía como 3 días y no, o sea, por más que me fui así, ¿no? Que me lo curen, todo me dicen desinfectante, cicatrizante, y la herida no cicatrizaba, o sea, estaba infectada.
Ya. Y por coincidencia, o sea, yo sí le apliqué agua oxigenada y empezó a, o sea, sí a botar espuma y en la zona de la herida lo hizo blanco y me generó un ardor. ¿Eso por qué? ¿A qué se debe cuando hace eso, ese efecto? Ya. O Sí, sea, se cuando el agua tiene, oxigenada tú le aplicas en la herida donde está el ardor, la picazón, y empieza así a hacer espuma y lo hace blanco, pero te deja con un ardor. claro, o sea, la coloración blanca que es en los bordes todavía de la herida, ¿verdad? Le da los bordes de la herida el Sí. proceso de la denaturalización de las proteínas, que cambian lo que es el proceso de la coloración a ese nivel. Es justamente por ese mismo proceso. Ahora, el ardor directamente no provoca lo que es el agua oxigenada. Lo que sí, el ardor puede ser por el mismo proceso de la herida, pero directamente el agua oxigenada no provocaba dolor. Los bordes blancos, como les vuelvo a repetir, sí es por el mismo efecto de la naturalización de las proteínas, ¿no? Pero después regresa a su coloración poco a poco, ¿no? Ahora, el ardor, como les digo, no provoca. Incluso el yodo povidona no provoca ardor. A menos que, bueno, por ahí hayan utilizado para los bordes y alcohol, sí, ligeramente arde, ¿no? Pero no, puede haber sido por el mismo proceso de la lesión que tiene, ¿no? El mismo proceso de la lesión. Bien. Dentro de lo que son los materiales, espero haber contestado su pregunta. Sí, No, ok. Bien. doctor. Dentro de lo que es el material de curación, tenemos que tener en cuenta lo que son las gasas. Si no tenemos gasas, por ejemplo, en ese momento podemos utilizar cualquier tipo de paño estéril. ¿Cómo pueden esterilizar un paño o un trapo? Hasta un pañuelo. Solamente perdón, lo lavan bien y de ahí lo planchan. Con eso es suficiente. Ya tienen ya lo que es, no estéril completamente, pero lo más limpio posible, lo que es el pañuelo, ¿no? Para que lo puedan utilizar de manera posterior. Pueden utilizar también lo que es algodón, pero el inconveniente del algodón es que cuando ustedes lavan la herida, va a empezar a dejar pequeñas pelusas. Entonces, lo que se hace con el algodón y la gasa son lo que nosotros llamamos apósitos. ¿Sí? Apósitos. Cuando ustedes de repente vayan a la farmacia y digan, "Oh, quiero un apósito", el apósito es algodón envuelto con gasa. Y eso se utiliza muchas veces para poder cubrir heridas grandes, ¿no? Heridas grandes. Dentro del instrumental, una tijera bastante limpia, ¿no? Doctor, perdón, ¿cómo dijo que se Dígame. llama el algodón? Lo que pasa es que mi internet Ya. está un poco fallando y escucho entrecortado. No se preocupe, es apósito. Se llaman apósitos, así como Ya. escuchan. O sea, es algodón envuelto con gasa, ¿no? Envuelto con gasa. Y eso lo utilizan para heridas grandes, ¿no? Para heridas grandes. Bien. Ahora, en algunos casos a nivel hospitalario, utilizan básicamente gasa por el proceso que tienen que prepararse. Antiguamente se preparaba de manera manual. Actualmente solamente utilizan gasas directamente. Y lo cubren con lo que es vendas, lo cubren con lo que es esparadrapo. Para ello tenemos lo que es el instrumental, como les menciono, una tijera, ¿sí? Lo más limpia que se pueda. ¿Sí? Puedo utilizar lo que son vendas de diferentes tamaños para poder cubrir lo que son las heridas. Ojo, también en vendajes tenemos que tener en cuenta que estas no presionen demasiada la zona. ¿Por qué? Porque disminuye el proceso de circulación. Y al disminuir el proceso de circulación, vamos a poder encontrar también que disminuye el tiempo de cicatrización, ¿no? Y vamos a verlo también en lo que son heridas. Y algunos medicamentos que son importantes, por ejemplo, que pueden utilizar el paracetamol, en caso de fiebre, ibuprofeno, ¿no? Lo que es el naproxeno sódico. Estos dos últimos son los componentes base, por ejemplo, del Ponstan, de los medicamentos que utilizan para los dolores menstruales, ¿no? Se puede utilizar también lo que es Gaseovet,
¿no? En gotas, si hay niños pequeños, ¿no? Para los cólicos, ¿no? Y determinadamente medicamentos, por ejemplo, que son de uso dependiendo de los participantes de hacer el domicilio, ¿no? Si es un botiquín familiar, ¿no? De repente por ahí hay pacientes o personas o integrantes que estén congestionados constantemente o que sufran de rinitis o que tengan sus alergias, ¿no? Ya utilizan lo que es clorfenamina, utilizan lo que es de repente otro tipo de antihistamínicos, ¿no? Vías orales. De repente para los golpes también se pueden utilizar, ¿no? Diclofenaco en gel, de repente si hay deportistas en casa, ¿no? Ahora, existen lo que son unas bolsas de gel, empaques de gel. Necesariamente esos no están en el botiquín, muchas veces lo ponen dentro de lo que es el fridge. ¿Por qué? Porque esos empaques de gel se utilizan para golpes. Tienen una caída, tienen un golpe, una torcedura, un esguince, inmediatamente esa bolsa de gel la sacan del fridge, la envuelven y la colocan en la zona afectada. Ojo, no se coloca directamente porque puede provocar quemaduras. Doctor, el hielo también provoca, claro, el frío y el hielo pueden provocar quemaduras. Por eso siempre se envuelven para antes de colocarlo directamente sobre la zona afectada. Eso también lo vamos a ver cuando toquemos lo que son fracturas, esguinces y torceduras. Los antisépticos básicamente son sustancias que nos ayudan a prevenir la infección, básicamente para lo que es la limpieza y la asepsia de las heridas, ¿no? Se puede utilizar directamente el líquido corriente, ¿no? A caída libre, de tal manera que con eso arrastran lo que son los gérmenes. En otras situaciones, si vemos que está muy contaminada, podemos utilizar una gasa y frotar la herida para que puedan limpiarse correctamente. Doctor, ¿pero eso va a doler? Va a doler. Para eso, posteriormente, pueden utilizar algún tipo de analgésico, que normalmente es el naproxeno sódico, ¿no? Para poder, o ibuprofeno o paracetamol, que también se puede utilizar, para poder disminuir el dolor de la herida, ¿no? Cuando se presentan individualmente en sobres que contienen pañitos húmedos con pequeña cantidad de solución, se facilita su transporte y manipulación. Sí, hay empaques de algunos laboratorios que ya vienen listos, ¿no? Incluso vienen algunos con furacin. El furacin es un antibiótico que se utiliza para sobre todo las quemaduras. Ustedes lo van a poder encontrar como gasa furacinada, ¿no? Pero son cuando son quemaduras abiertas, extensas, ¿no? Lavan bien la quemadura, ¿no? Y luego se coloca sobre la quemadura. Ojo, que estas quemaduras, dependiendo del grado, que también vamos a ver, van a tener que tener en cuenta o son atendidas en domicilio o son atendidas en un establecimiento de salud porque son de diferentes grados, ¿no? Pero son muy buenas sobre todo para poder prevenir infecciones a estos niveles. El yodopovidona, que se utiliza, como ya les he repetido varias veces, para lo que es lavado de heridas. La clorhexidina al 2%, ¿sí? Incluso encuentran el 1%, pero el más comercial es al 2%. Se utiliza para lavado de manos. Ustedes busquen lo que es el jabón líquido y van a encontrar componente, clorhexidina, al 2%. No es el único antiséptico que se utiliza para lo que es jabón líquido. Existen otros más. Pero se puede utilizar también para el lavado de las heridas. No contamos con yodopovidona, utilizamos clorhexidina también para el lavado de heridas, ¿no? Suero fisiológico son solución salina normal, eso para lo que es el lavado de las heridas también, junto con la clorhexidina o yodopovidona, ¿no? Bueno, jabón líquido, que el principal componente es la clorhexidina, ¿no? Yodopovidona viene en solución, viene en espuma, cualquier alrededor pueden utilizarla muy bien para lo que es el lavado de las heridas. ¿Okay? ¿Ven? Ya acá vemos el alcohol 70%, el yodopovidona que tiene diferentes presentaciones, ¿no? Es un líquido como el café, bien cargado, un poco denso. Tengan mucho cuidado porque si les cae en la ropa, tiñe y no sale. Incluso de las manos a veces es un poquito difícil que salga por el contenido de yodo que tiene. Así que bastante cuidado con la manipulación del yodo. La clorhexidina, que también se utiliza como parte
de antiséptico para lavar las heridas. Y dependiendo de la concentración, como les digo, un 2% se puede utilizar incluso para lavado de manos, ¿no? No hay ningún inconveniente con eso. El suero fisiológico, el de 1 litro a veces es muy grande y se pierde cuando lo abrimos solamente para heridas pequeñas. Pueden adquirir el de 100 mililitros, que son más pequeños y son más factibles de poder guardarlos incluso en el botiquín. Y el jabón antiséptico, ¿no? Jabón líquido antiséptico o en espuma. Ojo, les pregunto, chicos, se lavan las manos y ¿cuál es mejor para secarse? ¿Una toalla de tela, toalla de papel o aire corriente? ¿Cuál será mejor para ustedes, por ejemplo, con el que nos podemos secar las manos después de lavarnos las manos? Y se van a acordar porque cuando hagamos bioseguridad vamos a repetir esa parte. Papel desechable, doctor. Papel desechable. ¿Quién me dice lo contrario? Porque hay aire caliente, hay toalla de tela. Muy bien. Bueno, el papel desechable, papel que se utilizan para lo que es el secado de las manos es el más recomendable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos el aire caliente, hay el riesgo de que aún todavía bacterias o esporas que no hayamos eliminado se diseminan por el ambiente, ¿no? Bueno, yo les hablo desde lo que es un punto hospitalario donde muchas de las zonas son estériles, como sala de operaciones, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, lo que es la tela directamente, el uso consecutivo obviamente no es permitido porque estaríamos albergando más contaminantes, sobre todo si lo utilizan varias personas, ¿no? Entonces, ahora, si fuese, por ejemplo, de un solo uso, como muchas veces utilizamos en sala de operaciones, nos secamos y se desecha, ¿no? Pero obviamente en casa o en centros comerciales o en algunos lugares como en las tiendas, no podemos estar eliminando lo que es las telas, ¿no? Pero el papel desechable es mucho más recomendable cuando realizamos lo que es el lavado de manos, ¿no? Y evitar lo que es la contaminación posterior. Muy bien, señorita. El material de curación es indispensable en botiquín de primeros auxilios y se utiliza para controlar hemorragias. Ahí encontramos las gasas, básicamente, ¿no? Para limpiar, ojo, y eso vamos a ver lo que son algunos términos más adelante, porque para limpiar podemos utilizar solamente el agua corriente, para cubrir heridas o quemaduras, para prevenir contaminación e infecciones, ¿no? Y acá están todo lo que utilizamos justamente para ello. Gasas, compresas, apósitos, vendas, algunos aplicadores que se utilizan para lo que es algunas sustancias, ya sea como antibióticos, bajalenguas, esparadrapo y algodón, ¿no? Y acá encontramos, ¿no? Algunas partes que son indispensables que tenemos que tener en cuenta, materiales, sobre todo en botiquín. Ojo, que en los medicamentos siempre tener en cuenta la fecha de caducidad, incluso en algunos empaques de algunos productos, ¿no? Tapabocas y guantes desechables, bueno, ahora que estamos en pandemia, sí, es importante. Pinzas, solo si tenemos el alcance. Tijeras, cuchillas o navajas, dependiendo de lo que nosotros requerimos. Termómetro oral. Yo les recomiendo un termómetro lo que es el de mercurio. Y van a tener que aprender lo que es termómetro de mercurio si todavía no saben. El termómetro digital tiene ciertos rangos de error. Incluso en algunos casos, por emergencia, sacamos el digital, no tiene pilas. ¿Cómo hacemos, no? Porque a veces está guardado durante mucho tiempo o la pila se ha sulfatado. Uy, ¿cómo utilizamos? Entonces, el mejor hasta ahora, yo les recomendaría termómetro de mercurio. Ese termómetro de vidrio. Y viene de dos formas. Uno que es oral, ¿sí? Y el otro es rectal, ¿no? En el termómetro oral se van a dar ustedes cuenta la diferencia. ¿Por qué? Porque la parte, les podría decir, que aparentemente ser metálica, ¿no? Que es parte del bulbo, se llama así. Si es un termómetro oral que va a la boca, es largo. En cambio, en el rectal es redondo. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver, cuando veamos también parte de funciones vitales, vamos a ver también cómo se utiliza cada uno de ellos, ¿no? Una lupa, una linterna, importantísimo.
La lista de teléfonos de emergencia, ya saben ustedes, el 116, el 105, el 106, que tienen que tener. ¿Se dice así? 116, 105, 106. ¿Está correcto? Se tiene ¿Cómo se que debe leer decir? 116, 105, para O poder, 106, ¿no? sí. ¿Para qué? Porque a veces hay personas, como niños o personas adultas, ¿no? Que a veces no saben leer, ¿no? Entonces se les hace más fácil poder marcar los números y poder llamar. Perfecto, perfecto. Tenemos que tener en cuenta el manual o folleto de primeros auxilios. Muchas veces sí es importante porque a veces nos guía en un momento qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? ¿Ven? Y acá otra vez los tapabocas, los guantes, sobre todo, por ejemplo, si tenemos de repente una emergencia en un establecimiento donde no conocemos a las personas, ¿no? Ustedes saben que en domicilio es diferente, pero en un establecimiento es muy distinto y necesitamos nosotros utilizar lo que son estos materiales. La tijera, algunas pinzas, una linterna, acá está el termómetro, mira, este es un termómetro de mercurio, este es uno oral. Lo que es el bulbo, que es esta partecita de acá, en el termómetro rectal es como una bolita, una esfera. Y normalmente se utilizan para niños, ¿no? El manual que es importante y bueno, algunos teléfonos de emergencia que debemos tener en casa, ¿no? Algunos medicamentos como analgésicos, el acetaminofén. Por si acaso saben algunos de ustedes cuál es el nombre que normalmente conocemos el acetaminofén. Siempre lo hemos usado, siempre lo hemos utilizado, ¿ah? Incluso en niños y en adultos. ¿Es ¿Tienen el fiebre? Panadol? Sí. El Panadol o el paracetamol, ¿no? El Panadol sí es el nombre comercial. Es el paracetamol, ¿no? Paracetamol o Ah, ya, acetaminofén. ya. El ácido acetil salicílico, que es la aspirina que conocemos todo, acá se está repitiendo, ¿no? Los sueros orales, ¿no? En caso, por ejemplo, sobre todo cuando hay niños pequeños, muchas veces consumen algo que de repente les ha caído mal y empieza con diarreas, y para poder evitar lo que es la deshidratación, ¿no? Y algunos antihistamínicos directamente, ¿no? Existen botiquín para vehículos, botiquín para empresas, centros deportivos, para familia, como ya les mencioné al inicio, dependiendo de lo que requieran, ¿no? ¿No? Dependiendo de lo que nosotros requerimos, también lo que son los materiales que vamos a utilizar. Triángulo de señalización de peligro, bueno, es en autos, un extintor es en autos, pero también en casa también requerimos muchas veces un extintor y vamos a ver también cuáles son las claves o los tipos de extintores que debemos de utilizar, ¿no? Y como les menciono siempre, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el tipo de material a utilizar dependiendo de las condiciones que tengamos en casa como parte de resumen del franco que tenemos acá, ¿no? Bueno, en centros y empresas de repente más grandes, camilla, oxígeno. Por ejemplo, si hablamos del tren eléctrico, obviamente que hay sillas de ruedas, su balón de oxígeno pequeño, jeringas y agujas si requerimos de repente de administrar algún tipo de fármaco o medicamento, ¿no? Y otros materiales obviamente que están dentro de lo que es el área dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar constantemente, ¿no? Existen también para el colegio. Doctor, quiero hacer una pregunta. Dígame, dígame. Sí, para, por ejemplo, que suceda una herida, ¿no? Queremos cortar, por ejemplo, gasa o de repente, por ejemplo, se hincó, se cortó con un vidrio y el vidrio se quebró y se quedó un resto dentro, ¿no? Y quieren sacarlo con algo, una pinza o algo. ¿Qué es recomendable para esterilizar esa pinza? ¿Alcohol o hervirlo? Ya. Si es una pinza, no hay problema, pueden hacerlo hervir. Pero si es una tijera o hay agujas, nunca lo hiervan. ¿Por qué? Porque pierde el filo. Pierde el filo. Entonces, si ustedes quieren utilizar una pinza, pueden utilizar alcohol a 70, ¿sí? No hay ningún problema. Si tienen, digamos, pueden hacerlo hervir. Ahora, tienen que tener las características de la presencia del vidrio. Si el vidrio es visible, lo pueden hacer. Pero si hay el riesgo de que se pueda profundizar más o sean muy pequeños,
yo le recomendaría que lo lleven a un establecimiento de salud de emergencia, ¿no? Para que le puedan Claro. retirar los vidrios, ¿no? Pero, como les digo, si es visible, pueden retirarlo, ¿no? Inmediatamente realizar la curación de herida y observar bien que no existan otros tipos de restos de vidrio dentro de él, ¿no? Ya, entonces, recomendable en pinzas es servir y en las tijeras es Es con así, no. alcohol. Como pueden utilizar alcohol, ¿sí? Pero nunca hagan hervir las Ah, tijeras. Nunca hagan hervir las ya, tijeras. Ok. ya, doctor, Muy bien, gracias. chicos. No quiero pasar lo que es de repente a su otra clase, porque seguramente tienen otra clase más adelante. Voy a hacer las coordinaciones para que pueda recuperarse la clase del día de hoy. ¿Sí? Ya de repente con los demás que encontremos dentro de lo que es en el aula. ¿Sí? Más bien, mil disculpas por el día de hoy. Y por el día de hoy nos quedamos hasta acá nada más, para que no pierdan su siguiente clase. ¿Ok, chicos? Sí, doctor, ya, Más bien, gracias. muchísimas gracias y bueno, será hasta el próximo lunes. Sí, doctor. Ujú. Chao, doctor. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias.